Muy buenos días. De principio, muchas gracias. Ahora, escuché la presentación de Nancy, muy buena, y sobre todo sus palabras. Son muy bonitas, porque lo hizo en cierta forma un itinerario de su vida profesional. Yo si hiciera eso, estaríamos hasta mañana porque no tengo capacidad de síntesis, porque hay muchos aspectos importantes. Así que escribí lo que quiero decirles, para que no se me olviden algunos aspectos muy importantes. En primer lugar, señor presidente del Colegio Ingeniero Agrónomo, honorable consejo, colegas y amigos, es para mí un gran honor y orgullo haber sido merecedora del premio Carlos Porter a la actividad científica desarrollada. Y recibo esta distinción con humildad y con alegría, porque ella me indica que las acciones desarrolladas en pos de un manejo integrado y sustentable de las principales enfermedades que afectan a los frutales y particularmente a las vides, como académico de la Universidad de Chile, ha trascendido al medio agrícola nacional. Al respecto, considero oportuno señalar que este importante logro no lo he hecho sola, sino que ha sido posible con el apoyo de distintas personas, entre las cuales deseo destacar, en primer lugar, a mi núcleo más cercano, mi esposo Jaime Auger, Jaime Ignacio, mi hijo, mis padres, mamá, papá, un beso para el cielo para ti, y a mis hermanos. A todos nuestros alumnos, que a través de los años han sido importante pilar en nuestros quehaceres de investigación, entre los cuales también es importante que los destaque, está Ana Marisa Droguet, Carlos Figueroa, Isabel Pérez, Cecilia Ramos, María José Araneda, Mauricio Rubilar, Charlín Copier, Claudio Osorio y muchos, muchos, muchos más. También no puedo dejar de mencionar el importante apoyo que me ha brindado el sector agrícola. Sin eso no se puede hacer nada. Con nuestra principal línea de investigación, el área de expertise en botrytis. A Fedefruta, Federación Gremial, que siempre me ha brindado su valioso apoyo. A las principales empresas de agroquímicos presentes en el país, que nos han apoyado en distintas iniciativas de investigación, permitiéndonos con ello desarrollar importantes avances en investigación aplicada para un manejo óptimo y sustentable de botrytis y otras enfermedades en frutales y vides. Y entre estas deseo destacar el apoyo de Aventis Crop Science, en la actualidad Bayer Crop Science, que permitió implementar el primer laboratorio molecular de fitopatología frutal de la universidad, y por qué no decirlo, del país, que provocó un gran cambio en el medio, introduciendo los avances de la biotecnología, de la biología molecular, en el diagnóstico e identificación de patógenos y de resistencia fungicida. A Syngenta, por su constante apoyo en el desarrollo de investigaciones de alto nivel asociadas con el manejo óptimo y sustentable de botrytis y del problema de resistencia. Lo mismo a BAF Chile, a Sumiagro, a Chemi, Stockton, Agrospec, Corteva, Arista, hoy en día UPL, FMC y muchas otras, y a las empresas exportadoras,
que siempre también han estado con nosotros, Del Monte, Subsole y Unifruti. Ahora, este apoyo siempre se ha realizado en conjunto con iniciativas muy fuertes, muy poderosas, que hemos podido desarrollar gracias al financiamiento y al apoyo de Innova Chile de Corfo, de la Fundación para la Innovación Agraria, de FDF, del Comité de Arándanos y muchas otras, que apoyaron estas iniciativas que hemos desarrollado y que han permitido realizar importantes aportes al sector productivo relacionado, los que han sido difundidos por muchas charlas, cursos, seminarios, workshops, nacionales como internacionales, lo mismo que a congresos nacionales e internacionales. Y eso se ha plasmado en artículos científicos de alto impacto, en artículos técnicos de extensión, y siendo en el último tiempo un gran pilar la revista Red Agrícola, entre otras. Por supuesto que haría esto cojo si yo no menciono el apoyo de mis colegas del Departamento de Sanidad Vegetal, de la Sociedad Chilena de Fitopatología y de aquellos que contribuyeron con mi formación profesional como fitopatólogo. El primero de todos, Bernardo Latorre, Gastón Muñoz, que hizo que yo incursionara en la parte molecular, y por supuesto a mi compañero y esposo, Jaime Auger. Con todo este apoyo y la significativa participación de los profesionales de las distintas entidades y empresas indicadas, hoy en día el Laboratorio de Fitopatología Frutal y Molecular lidera la investigación en botrytis y manejo de resistencia fungicida y de enfermedades que afectan a la madera en frutales y vides. Así que muchas, pero muchas gracias. Finalmente decirles que cuando me pidieron que enviara mi currículum, nunca pensé que iba a obtener esta importante y significativa distinción para mi quehacer como académico. Para mí ya era un honor que se hubiera pensado en mi persona como una posible nominación a este premio. Así que estoy muy feliz y comprometida a seguir generando más aportes de investigación aplicada al medio agrícola nacional, formando nuevos profesionales en el área de la sanidad vegetal, en frutales y vides para el país, y apoyando en estas áreas a profesionales y técnicos de otras latitudes. Finalmente, deseo agradecer realmente ha sido maravilloso, es como un sueño, agradecer todas las muestras de cariño y aprecio que he recibido con esta distinción. Estas muestras para mí constituyen el mayor y más significativo premio a la labor realizada. Muchas, pero muchas gracias. Ahora yo quiero que me dejen de compartir 2 diapositivas. Sí, claro. Que para mí son muy significativas. Aquí voy a tener que cerrar esto. Momento. Vuelvo al tiro. Que para mí es muy importante. Todo lo que hemos hecho se ha plasmado, como yo les mencioné, en un sinnúmero de actividades. En congresos, charlas, seminarios, reuniones, talleres con agricultores, con productores, en organización de congresos nacionales como internacionales. La verdad, lo hemos disfrutado mucho. Podría decir otras palabras, pero voy a ser más, voy a quedarme en que lo hemos disfrutado mucho. Y yo puse aquí en esta foto a mi mamá, porque mi mamá siempre me dice, Marcela, ¿cuándo vamos a descansar? ¿Cuándo te voy a tener más tiempo con nosotros? La verdad que cuando uno ama lo que hace
y recibe toda esta muestra, es muy difícil dejar de hacerlo. Así que mamá va a tener que esperar un poquito más. Por otro, a ver, voy a pasar a la... Voy a poner pantalla completa. Lo otro que es importante, y aquí como ya me vieron la cara, voy a esconderme. Yo nombré varias personas, pero ahora las quiero renombrar, porque para mí han sido muy importantes. Ana Maritza Droguet, Carlos Figueroa, Isabelita Pérez, Cecilia Ramos, María José Araneda, algunos que continúan y espero que sigan con nosotros, Charlín Copier, Mauricio Rubilar, Claudio Osorio, Laura Pozo, Madeleine Azócar, nuestra querida Verónica, y también Lorena Pizarro. Y aquí hay algunas caritas. La verdad es que puse algunas de estas caritas, ¿ya? Los cuales se han formado en nuestro laboratorio. Y me van a perdonar, faltan muchas fotos más, pero al presentarlo quiero destacar y agradecer toda su colaboración. Y sobre todo a aquellos que hoy día están en el SAC, como Marcos Muñoz, Valentina Caro, Eduardo Chávez, a otros que están en otras instituciones de educación superior, como Gonzalo Díaz, Maurice Jornier, que están en la empresa, como Luis Agurto, que son importantes asesores, como Jean-Paul Joulin, y que trabajan en el mundo de la exportación, como Mauricio Rubilar. Al destacarlos a ellos, destaco a todos los demás, y por supuesto a mi fiel compañero, no fue profesor, nunca fue profesor mío, pero mi partner en el laboratorio, Jaime. Un beso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tan emotivo discurso, tus palabras de agradecimiento. Yo creo que hablo por todos los asistentes y por el colegio, de tu trayectoria tan intachable, impecable, que te hace acreedora de este premio tan importante. Así que bueno, ahora dejo con ustedes a nuestra socia activa, galardonada con el premio Carlos Porter, que va a realizar la charla Resistencia a fungicidas en Botrytis cinerea en vides. Me van a perdonar, voy a dejar de compartir, voy a tener que subir porque cuando estaba una charla, unos 2 minutos, por favor. No se preocupe. Ahora voy a compartir. Bueno. No. Mil disculpas. Ya. Ahora sí. Bueno, siempre pasa esto, un cojo se mete. Vamos a empezar esta charla que me han solicitado. Y bueno, que para mí, yo amo Botrytis, ¿ah? Y todo lo que dice relación, lo que nos ha permitido seguir creciendo, dice relación con este hongo y con la resistencia fungicida. Por lo tanto, el título que le he dado a esta charla es
resistencia fungicida en botrytis cinerea en vides en Chile. La gran mayoría de los que trabajamos en esta área sabe que somos un excelente productor y exportador de fruta, y especialmente de uva de mesa, y que de las enfermedades, la que nos da mayores dolores de cabeza es botrytis, ¿cierto? Y que fundamental es el periodo crítico de floración, que si no controlamos bien en este periodo, si no realizamos o diseñamos un programa adecuado de control, considerando el manejo integrado, no vamos a llegar bien. Generalmente, en algunos cultivos, cuando el productor visita el campo, visita el cultivo, dice, por ejemplo, en arándano, se puede ver cuando las flores están afectadas por el hongo, ¿ya? Las flores son más grandes, los residuos florales afectados permanecen inclusive por mucho tiempo, y uno puede decir, oye, tengo alrededor un 10, 15%, uy, este año estoy muy mal, o este año no tuve tanta botrytis en flor. Pero cuando un productor visita un parrón, o una viña, y hoy día estamos en plena flor, en algunos casos, en inicio de caída caliptra, y en otros en inicio de flor, 10 a 30. Cuando visitamos un predio, nosotros no podemos decir, o sea, nadie es Superman como para poder decir, oh, tengo un 10% de flores afectadas con botrytis. No se ven. Esta es una foto que me cedió gentilmente Syngenta basilea, y aquí se ven unos puntitos fluorescentes. Esta es una botrytis marcada, y se puede ver en una flor de uva de mesa que en esta zona, la unión maya-pedicelo, como también en el extremo estilar, en esta caliptra, hay varios puntos fosforescentes. Y dicen relación con miles de conidias que aquí se ven en este cuadrito, que es una foto de microscopio electrónico de barrido, y que también se ven en la unión maya-pedicelo. O sea, si no controlamos, si no tenemos un mayor efecto en floración, vamos a tener un mayor inóculo que va a empezar a expresarse en la parte exógena como restos florales, senescentes, contaminantes, como también en el extremo estilar, como en este restos que quedan adheridos. Pero también va a quedar una parte al interior, en las primeras capas, endógenamente. Y esas botrytis que van a estar endógenas van a estar latentes. ¿Por qué? Porque en la baya, después de fruto formado hasta envero, hay una serie de compuestos antifúngicos que detienen el crecimiento del hongo. Cuando tenemos este problema en flor, muchas veces recibimos las llamadas desde los recibidores de nuestras frutas en los mercados destinos. Hay pudrición pedicelar. ¿Ya? Ese es sintomático. Esto nos dice que actuamos mal. Otro periodo importante es de envero a cosecha, cuando estos compuestos antifúngicos se eliminan. Empiezan a disminuir con el incremento de los sólidos solubles. Y podemos ver de envero a la cosecha cuando hay problemas que empiezan a aparecer estos pequeños nidos que se pueden transformar en unas verdaderas estrellas de mar en los racimos. Hace algún tiempo, cuando se cosechaba y se veía alguna baya con botrytis, se sacaban, se limpiaban. Primero se limpiaban en packing. Después se empezaron a limpiar en campo, no llegar con la fruta contaminada a packing. Hoy en día, racimo que tiene una baya con botrytis se elimina, se corta y se introduce en una bolsa y se bota. ¿Por qué? Porque los mercados recibidores ya no aceptan botrytis. Por lo tanto, este problema es aún más grande. Y, por otro lado,
es importante tener en cuenta lo siguiente. En flor no sabemos cuánta botrytis hay, ¿cierto? Y cuando cosechamos, ahora cosechamos solo racimos sanos, que están aparentemente sanos. Y muchas veces se dejan partidas acá, lotes de la fruta que se exporta, para saber cómo va evolucionando esta fruta. ¿Cuánto tiempo más la podemos guardar antes de venderla o obtener un precio mejor? ¿Ya? Y a los 20 días, cuando sacamos las primeras cajas, vemos, estamos bien, dejémosla un tiempo más. Pasan 10 días y la verdad es que en 10 días ya empieza a expresarse. Y cuando son 50 días y que pensábamos que nuestra fruta iba perfecta, nos encontramos con un gran incendio que no podemos apagar. Entonces, es problemática. ¿Y por qué es tan problemática la botrytis? Bueno, porque este hongo es especial. Es un hongo que causa daño, destruye, mata, produce la muerte del tejido, puede sobrevivir saprofíticamente en tejido en descomposición. También se dice que es biótrofo, o sea que puede causar muy poco daño en la planta, no provocar muerte celular, y otros hoy en día están diciendo que es hemibiótrofo. Estos nombres son raros, pero es simple. Primero, es como que no causa daño, ¿cierto? Es biótrofo. Y finalmente, espera que la célula vegetal mire para el lado y destruya la célula. O sea, se da lo que está en este esquema un poco, en forma esquemática está representado, y está sacado de una publicación extranjera, que es la muerte celular programada. Primero está el hongo sobre la célula vegetal. Esto despierta en la planta, o sea, el hongo va a provocar necrosis, va a inducir necrosis, y la planta va a despertar y va a inducir una serie de factores que van a hacer, la planta prefiere destruir esta parte de la célula, y el hongo es como que deja de alimentarse, se hace el muerto, y deja unos pequeños cachitos de células vivas, fungosas. Una vez que la célula vegetal ha mirado para el lado, se ha descuidado, estos pequeños cachitos crecen, y ahí se esparce la lesión. O sea, es vivo, se hace el muerto. Por otro lado, inicialmente se pensaba que había una sola especie. Hoy en día sabemos que está Botrytis cinerea, que es la que predomina, pero también sabemos que está Botrytis prunorum, y que tiene tanta importancia en flor como en post cosecha. Y muy poca Botrytis pseudocinerea. Se dice que es hongo polífago, sí, es polífago, pero hay cierta variabilidad dentro de esa polifagia, porque tiene una alta variabilidad genética. Sus poblaciones son dinámicas, cambian y se adaptan al manejo y situación agroecológica al que se encuentran sometidas, y con ello presenta una alta capacidad de generar resistencia a los fungicidas. Yo hablé mucho del laboratorio de fitopatología frutal y molecular. El primer aporte del laboratorio en esta línea fue el determinar la existencia de diferenciación geográfica de las poblaciones de botrytis en vides de mesa. Y fue el primer estudio que hicimos relacionado con esto. Hicimos un estudio muy completo, fue financiado por Aventi, en el cual se realizaron ensayos en vides de mesa, Thompson Seedless, en Wynn, Rengo, Punitaki y en otras zonas. Y aquí, en la zona de Yayay. ¿Y por qué no está Yayay? Porque el problema de Yayay no era botrytis, era pudrición ácida. Entonces seguimos con estos tres previos, en que se midieron infección de botrytis, pudrición, evaluación de infección in situ,
análisis de sensibilidad, en ese entonces, a 2 moléculas. Todos los análisis eran a nivel de técnicas tradicionales, y hicimos nuestros primeros análisis de variabilidad con técnicas simples, moleculares, como el RAPID. ¿Y qué vimos? Que las poblaciones se agrupaban, realmente se agrupaban muy fuertemente. Esta R está aquí, se me movió. Las poblaciones de Wien eran diferentes a las de Rengo, a las de San Vicente Tahuatahua, y eran completamente distintas de las de Punitaqui. O sea, se corroboró la existencia, o sea, se determinó la existencia de diferenciación geográfica de acuerdo a las poblaciones. Ahora, ya mencioné que esta botrytis se adapta muy bien a las moléculas, ¿cierto? A los programas a los cuales la sometemos. Pero para ello, considero oportuno hablar un poco de, porque no todos dominan o han trabajado en resistencia, de los que están presentes. Por lo tanto, me voy a referir brevemente a qué es y por qué se genera la resistencia fungicida. Y, en primer lugar, al respecto, tendría que decir que es un sistema de adaptación del hongo frente a un compuesto determinado, ¿cierto? Y este sistema de adaptación está dado por un cambio genético, que es heredable, y que se realiza, o ocurre, en el sitio blanco de acción de un fungicida. ¿Ya? Aquí tenemos DNA normal. Cuando ocurre una resistencia, se desarrollan mutaciones. Entonces vamos a tener una copia correcta, una copia mutante. Y ese bloqueo, ese cambio va a bloquear, como les dije, el punto de acción del fungicida, puede generar otro producto génico, puede hacer que este hongo sea más o menos virulento, que sea más, que digamos, tenga el desarrollo de esta mutación, otorgue un mayor o menor costo metabólico, o sea, que sobreviva más o menos, que esporule más o menos, que crezca más o menos. Ahora, estas mutaciones a veces son fáciles de eliminar, sobre todo cuando la unión está dada por solamente 2 enlaces de hidrógeno, 2 puentes de hidrógeno, mucho más que cuando está dada por 3 puentes de hidrógeno, como es el caso de la unión guanina-citosina y en el primer caso adenina-timina. Y también cuando esta mutación ocurre en un sector del genoma del hongo muy importante para él, que le da la sobrevivencia. El hongo siempre va a tratar de proteger ese sector, ¿ya? Por otro lado, y esto siempre lo presento, así que los que me han visto en otras charlas me van a disculpar, le he cambiado los colores, lo he renovado, pero es importante considerar que existe además una combinación de riesgos dados por fungicida, patógeno y el riesgo agronómico, de acuerdo al grupo FRAC, de investigación en resistencia fungicida a nivel internacional. Y es aquí que hay ciertos grupos, como de alto riesgo, por ejemplo, el riesgo fungicida va de 0 a 3, siendo bajo riesgo de 0,5, de 2 un riesgo medio, y de 3 de alto riesgo. De alto riesgo, en el caso de un sitio cuando los fungicidas actúan sobre un único sitio de acción sobre un solo gen, como por ejemplo la carbendazima, benzimiazoles, etcétera, que tiene el máximo, ¿ya? Y la gran mayoría de los fungicidas que nosotros estamos utilizando para el control de botrytis están entre riesgo medio y riesgo bajo, sobre todo entre riesgo medio a alto, como son las dicarboxamidas, carboxamidas, morfolinas, fenilpirroles. Y aquí,
como las benzimidazoles y las estrobilurinas, ¿ya? Bajo riesgo serían los multisitios, los extractos de planta, los ditiocarbamatos, entre otros. Ahora, si nos vamos a ver el riesgo que le infiere el patógeno, botrytis es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque está durante todo el año, en todas las épocas del año. Presenta N ciclos, ¿ya? Y por lo tanto, es un alto riesgo. Un riesgo máximo de patógeno sería 3. Y como riesgo agronómico, o sea, nosotros podemos hacer un programa muy bueno, pero si no consideramos ciertas medidas de manejo cultural, manejo integrado, no vamos a llegar a ningún lado, ¿ya? Como por ejemplo, una fertilización adecuada, una eliminación del material contaminante, abrir ventanas, ¿ya? Etcétera. Por lo tanto, el riesgo de que como patógeno, la combinación de riesgo es muy alta, 6. También tenemos que hablar, cuando nos referimos a resistencia, a que al menos hay 3 tipos de resistencia. La resistencia específica, cuando el riesgo de generar este tipo de resistencia está dado, en primer lugar, ya lo mencioné, por el grupo fungicida, modo de acción, si es unisitio o multisitio, si la acción está asociada a un solo gen o a varios genes, a un uso inadecuado del fungicida, a que lo posicionemos mal, y en una dosis no adecuada. Ya la biología del patógeno, que yo ya me había referido, N ciclos durante el año, siempre presente, y muchos hospederos. Su gran capacidad de adaptarse a las condiciones medioambientales y agroecológicas, y a su alta variabilidad genética. Por ello, es que botrytis ha desarrollado hasta el momento resistencia a la mayoría de las moléculas a las cuales nosotros la hemos sometido. No estaba benzimidazole aquí porque fue la primera. Desde dicarboximida, con el reporte efectuado por Carreño y Álvarez en 1999, hasta la última detección de resistencia efectuada en el 2013 a tebuconazol, y el último reporte de pérdida de sensibilidad a fenilpirroles. ¿Y por qué hablo yo de fenilpirroles como pérdida de sensibilidad y no de resistencia? Muy simple. Porque de 2.400 aislados que nosotros analizamos, solo 24 aislados, aquí está mal, presentaron valores S50 superiores a 1 parte por millón. Si eso lo homologamos como lo que está en la pandemia, o con una gripe de influenza, en un curso de un colegio, cuando llega la influenza, al principio, el primer día o la semana, caen como pollo 10 alumnos. A la siguiente caen otros 10. Y a la siguiente otros 10. Y quedan 5 alumnos. Y la profesora, lamentablemente, tiene que hacer clases. Esos alumnos son estos aislados que tienen una resistencia más genética que resistencia al producto, una resistencia normal, natural, ¿ya? Ahora, de todas estas moléculas, las resistencias que más nos preocupan y deben preocupar son las resistencias a fenhexamid, a la hidroxianilida y a las carboxamidas. ¿Y por qué? Muy simple. A fenhexamid
porque al igual que el fenpirasamine, que pertenece a otra familia, son los únicos botriticidas específicos existentes en el mercado. Que si no se hubiera desarrollado resistencia, todos los demás fungicidas se podrían haber ido para la casa o no tendrían necesidad de existir. ¿Ya? Pero se desarrolló resistencia en el 2007. Entonces es importante, porque además, hoy en día, no está solamente el original, el Teldar, sino que hay varias muestras genéricas, nuevas formulaciones. Y también hay mezclas de formulaciones. Y para todas ellas va a existir un nivel de resistencia. O sea, si es resistente a fenhexamida original, va a ser resistente a las nuevas formulaciones. Por lo tanto, el uso de esta importante molécula tiene que ser muy cuidadoso. Tenemos que protegerlo, porque además tiene una particularidad. Amplio registro en los principales mercados de destino y el MR, o sea, límites máximos de residuos, bastante alto. Y por lo tanto, muy importante para esta área, para el control de botrytis, para ser considerado en la época de precosecha o cercana a precosecha. Segundo, Boscalid. ¿Por qué es importante? Porque tiene un efecto sobre botrytis, sobre la respiración del hongo, ¿cierto? Y tiene un cierto efecto, algo, sobre oidio. Y además presenta amplio registro en los mercados de exportación de nuestras frutas y el MR, al igual que fenhexamid, bastante alto. Ahora, ¿por qué es importante? Porque se desarrolló resistencia y hay varios tipos de resistencia asociados por las mutaciones que se desarrollan en la proteína a la cual me voy a referir más adelante. ¿Ya? Y lo otro que es más importante, que todas las moléculas nuevas, recientemente introducidas y por introducirse en el mercado, corresponden a esta familia, a la familia de las carboxamidas. Entonces, el riesgo de perderlas prontamente si no las cuidamos es muy grande. Otro tipo de resistencia que se puede dar es el tipo de resistencia del tipo multidroga, que es un fenotipo, es un comportamiento multidroga a estos fungicidas, a distintos fungicidas. Son resistencias leves a moderadas a moléculas fungicidas no relacionadas. Y el riesgo de generar este tipo de resistencia está dado justamente por una de las primeras recomendaciones que se decía anteriormente para evitar las resistencias específicas. Uso de fungicidas en mezcla, ¿ya? Y cuando se utilizan fungicidas en mezcla, muchas veces en las formulaciones los componentes de estos ingredientes activos van en subdosis. Y por último, la repetición de fungicidas de ciertos modos de acción muy similares, ¿ya? Como les dije, estos son patrones de comportamiento, ¿ya? En Chile la primera detección de resistencia al tipo multidroga fue en el 2009. Y hay al menos 3 tipos de resistencia multidroga. La resistencia al tipo multidroga 1, ¿y en qué consiste? Muy simple. El hongo se cansa, se aburre, le hemos aplicado tantos productos, hemos aplicado en dosis más bajas, que el hongo reacciona
tratando de eliminar todo lo que le está llegando. Normalmente, en la membrana hay proteínas excretoras. Y cuando uno aplica un fungicida, gran parte queda adentro y algo puede salir. En el caso de la multidroga 1, de este fenotipo, para eliminar necesita energía, ¿ya? Entonces gasta mucho ATP y por lo tanto este hongo va a quedar así como un poco fortalecido y puede que le afecte, digamos, tenga un menor fitness, un mayor costo metabólico. Con la multidroga 1 pasa esto. Y este es el caso típico cuando se utiliza mucho fenilpirrol, también aniloprimidina y dicarboximida. Y puede generar cambio o una leve resistencia a los DMI, a algunos multisitios y a fluacinal, ¿ya? Y algo, muy poco, a fenexamida. El otro tipo de excretor, digamos, de transporte es pasivo, el multidroga 2, y está asociado a un excesivo uso de aplicaciones de fenexamida, ¿ya? Pero en este caso, el hongo recibe al fungicida y las elimina, las detoxifica sin gasto de energía, o sea, un transporte pasivo. Y por lo tanto, estos aislados pueden tener, no tienen un costo metabólico y por lo tanto van a sobrevivir por más tiempo. Y por último, un caso que es intermedio, que es producto de recombinación de estos dos fenotipos, que es el multidroga 3, en el cual ya el problema es grande, porque la mayoría, y ahí tenemos moderada resistencia a muchas de las moléculas que en este momento estamos utilizando. Y el resto, leve. Aquí ya no hay aislado sensible, ¿ya? Y está mediado por canales, ¿ya? Excretores, como también mediada por transportadores. Generalmente, en otras zonas en las cuales estudian también mucho botrytis, como en Francia, por INRA, se ha visto que estos multidrogas a la larga se incrementan, ¿ya? Y esto en general lo que yo les estaba explicando, aquí están estas proteínas excretoras, normalmente hay una, se expresan una, dos, generalmente cuando estamos con resistencia multidroga se expresa un mayor número de estas proteínas excretoras y por lo tanto entra, pero tanto entra como sale y sale mucho. Entonces, para evitar esto, tenemos que proteger el uso de estos fungicidas que generan multidrogas, que sería el multidroga 1, fluoxanil y aniloprimidina, y en el multidroga 2, fenexamid. Un estudio que hicimos hace bastante tiempo, que se presentó en un congreso en Colombia, y aquí también el congreso de Xochitl por Paulo Cid, la tesis de magíster, se analizó qué pasaba con la resistencia multidroga. Y pudimos ver que teníamos aislados desde la tercera, cuarta, quinta región metropolitana y sexta región. Está claro que si nosotros nos vamos hacia el sur, hay una mayor presión de selección por fungicida porque las condiciones son más favorecedoras para este hongo, ¿cierto? Y por lo tanto, hay un mayor riesgo que se genere este tipo de resistencia. Y podemos ver, esto se pudo comprobar, que la resistencia multidroga 1 se incrementaba de un 23% en la tercera región, en Copiapó, a un 64% en la sexta región. Por otro lado, y no lo sabíamos, es que detectamos la primera vez la resistencia del tipo multidroga, en que está asociado a mal uso de aniloprimidina, fluoxanil y a fenexamid. De un 1,8% en la zona norte subía a un 8,6%. Interesante, ¿no? Otro tipo de resistencia
son las resistencias múltiples. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando lo hacemos todo mal. Cuando llega un asesor y hacemos al pie de la letra lo que dijo el asesor 1. Después consultamos con el vecino y el vecino nos dice todo lo contrario y vamos y aplicamos. Y después leemos algún articulito por ahí y vamos moldeando el programa. O sea, cuando los distintos fungicidas son utilizados inadecuadamente y no se hace caso de las recomendaciones de los fabricantes. Al inicio, en el discurso inicial, cuando se repitieron las palabras del presidente del colegio que dijo ayer, se refirió a las empresas agroquímicas y a la importancia de que los agrónomos firmaran los distintos programas. Sí sería importante. Pero yo quiero ahora destacar o señalar lo siguiente, que muchas veces se les echa la culpa a las empresas agroquímicas por un uso inadecuado o porque están tratando de vender. Y la verdad que no. A mí me consta que las empresas de agroquímicos se preocupan en demasía, y lo hacen siempre, en que esos productos se utilicen en la forma adecuada. Porque sería absurdo que no lo hicieran, porque si no la pérdida de la vida útil de esos productos sería muy rápida. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Ahora bien, esto se da por dosis inadecuada, por posicionamiento inadecuado de estos fungicidas. Muchos dicen, no, en flor, ¿cuántas veces aplicaste? No, apliqué día 30% de flor, y al término voy a aplicar switch. Y perdonen que menciono una molécula. Y con eso se quedan tranquilos, con eso pueden dormir la siesta tranquilos. Y la verdad que no, o sea, no es llegar y diseñar el programa así al azar. Hay que considerar qué controla o qué afecta el fungicida. Si controla conidiación germinal, o sea, si controla conidia, si revienta las conidias, si tiene un efecto sobre el crecimiento micelial, porque aquí nadie sabe cuándo la conidia penetró, cuándo germinó, o cuándo ya está a punto de empezar a evidenciar la infección, ¿cierto? Entonces, eso yo quiero recalcarlo y quiero impulsar a las distintas empresas a que sigan en esa misma línea, procurando que el cliente, el productor, utilice en forma adecuada, que siga sus recomendaciones. Ahora también va a depender del número de aplicaciones. Si un producto es bueno, no lo podemos aplicar de inicio a fin. Ahora, algunos, por ejemplo, exportan, por ejemplo, en Nueva Mesa se va toda la producción a Europa. Y los mercados europeos, algún mercado aquí también americano especial, los supermercados, piden un número determinado de moléculas. Y no se pueden pasar, porque si se pasan ya esa fruta tiene un menor precio o simplemente la rechazan. Entonces algunos productores, en base a esto, según la exportadora, realizan y la misma exportadora sugiere ciertos programas de control. ¿Ya? Pero, si yo aplico más de 2 o 3, depende de la temporada, pero 4 veces, 3, 4 veces o más, fungicidas de modo de acción similares, ¿ya? O el mismo fungicida, claro, van a llegar con una menor cantidad de moléculas residuales, o sea, el recibidor ahí le va a poner un 7, pero le va a decir, ¿sabe qué más? No me sirve, porque viene toda podrida. ¿Ya? Entonces, importante a tener en cuenta estas resistencias múltiples. A continuación les voy a mostrar
unos resultados que nosotros obtuvimos al analizar 2.489 aislados desde 10 predios, 1 de la quinta región, 5 de la región metropolitana y 4 de la sexta. Y en esta gráfica, esto formó parte de un proyecto FIA que terminamos en el 2018. ¿Qué podemos ver? Aquí tienen un cuadrito de negro, rojo, naranjo, crema, verde. Verde son el porcentaje de población en distintos periodos. Al inicio del proyecto, que era pre-cosecha, el 2015-16, la temporada 2016-17, floración y pre-cosecha, y la temporada final, que sería 2017-18, en floración y en pre-cosecha. Y vayámonos a ver el sector verde. Son aislados sensibles a todos los fungicidas analizados. Y nos vamos más coloreando más, y vemos que inicialmente teníamos un 25% aproximadamente de aislado resistente a 2 moléculas, y al término ya ese 25% eran 33%. Que las rojas, los aislados resistentes a 3 de las moléculas utilizadas en los programas, al inicio era 5%, 5,6%, y fíjense que al término de este proyecto, en pre-cosecha, alcanzaba un 22%. Y finalmente, que de todos los aislados, al inicio, alrededor de un 8% era resistente a 4 de las moléculas base de alta eficiencia al inicio, y al final, este 8% se transformaba en 27%. ¿Y por qué era importante mencionar esto? Porque en otro estudio, en que se analizaron un número similar de aislados, nosotros veíamos que a medida que nos íbamos más hacia el sur, esto fue publicado en la revista Ciencia e Investigación Agraria de la Católica, a medida que nos íbamos más al sur, se incrementaban estos aislados multidrogas a hasta 3 moléculas, pero que estas resistencias multidrogas perduraban poco en el tiempo. ¿Por qué? Pues nosotros lo asimilábamos de que si tenía tantas mutaciones, el hongo ya estaba cojo, ciego, apenas podía caminar, entonces el fitness, el coste metabólico que le infería estas mutaciones era muy alto y no sobrevivía. Y la verdad que con esto está próximo a publicarse, vemos que no, que esto se incrementa en el tiempo. ¿Ya? Y bueno, y llegamos a lo medular, a lo que más me importa, más encuentro más interesante de estos monitoreos, de esta clase charla de resistencia, que son los monitoreos de sensibilidad. Cuando recién nosotros partimos con esto, hace mucho tiempo, alrededor de 1998 en adelante, estos monitoreos eran básicos, a nivel de ver en condiciones in vitro, en un medio envendado con el fungicida, y ver si afectaba a qué concentración, cuál era el valor S50 para esa población a ese fungicida. Y eso se determinaba, digamos, con distintas técnicas, métodos bacteriológicos. Y decíamos que estos eran claves para diseñar los programas de control. Se podían hacer con tratamientos, digamos, evaluación del crecimiento micelial, se medía el diámetro y se comparaba con una placa donde no había fungicida. ¿Ya? ¿Qué pasaba? Menor número de muestras analizadas por una unidad de tiempo, análisis mucho más demorosos, menos confiables porque lo hacíamos nosotros, seres humanos, y no todos
no lo hacía una sola persona, sino que habían varios haciendo estos análisis de sensibilidad. También se hacían mediante evaluación de la germinación con IDAL, y ahí era mucho más complicado, porque aquí, como vemos a nuestra Vero, había que medir cada una de las plaquitas, ver cómo estaba, si había germinado o no, y también medíamos elongación del tubo germinativo. Teníamos que hacer 2 veces, pasa, menor número de muestras, por unidad de tiempo, análisis más demoroso, menos confiable, necesitábamos más espacio y más personal. ¿Ya? Pero hoy en día, o sea, no nos podíamos quedar ahí. No era suficiente conocer solo este valor IC50, porque ahora sabemos que la resistencia a una determinada molécula puede estar asociada a distintas mutaciones. Y hay algunas mutaciones que pueden ser mucho más fregadas, más complicadas, que pueden inferir un mayor costo metabólico al patógeno o un menor costo metabólico. Por lo tanto, el quedarnos, por ejemplo, que un productor mande a hacer un análisis de sensibilidad y le den un valor IC50 determinado, no nos puede indicar a nosotros que se descarte ese fungicida del programa, no podemos decir eso. Ni tampoco podemos decir que saber qué tanto va a afectar finalmente en la eficacia del fungicida a nivel del campo. ¿Ya? Volvemos a esto. Yo les mencioné al inicio que estos eran los fungicidas más importantes, ¿cierto? Las resistencias a estos fungicidas son claves. Poder determinarlas son claves. Y aquí nos ponemos un poco más complicados. Bueno, aquí están las familias a las que pertenecen estos 2 importantes fungicidas, el riesgo que es de bajo a medio de generar resistencia y dónde actúan, ¿cierto? En una enzima, una proteína, que es la 3-ketorreductasa, asociada, comandada con el gen 27, y que cuando se genera resistencia, se afecta el carbono 4 de esta enzima, de la 3-ketorreductasa. Y aquí tienen a esta enzima en forma esquemáticamente representada, que aquí vienen como una serie de carritos, posiciones dentro del genoma, el 18, 195, el sitio activo donde actúa, el dominio transmembrana donde estaría, digamos, las mutaciones. En Chile, las principales mutaciones asociadas a resistencia a fenhexamid se generan por cambios en la posición 412, en donde esta mutación hace que en vez de haber una fenilalanina, haya otro aminoácido, una serina, o bien haya una isoleucina o una valina. En Francia también se ha detectado la cisteína, un cambio por cisteína. En Chile hasta el momento no se ha detectado ese cambio. Estas mutaciones son las más agresivas. Son incluso más agresivas que los aislados sensibles. La cambio por serina y por isoleucina. Pero la valina, como voy a mostrar más adelante, no es tan así. Entonces puede que en el valor S50 el mayor predominio sea de la valina y nosotros podamos mantener una eficacia todavía aceptable del fungicida en el campo, ¿ya? Estos resultados son, digamos, el nivel de agresividad de estos aislados, tanto a fenhexamid como a boscalid, son el resultado generado por la tesis de Madeleine Zócar. Aquí hay parte de estos resultados. Tenemos crecimiento micelial de mutantes, que serían serina, el F412S, el 412B y el 412I. Cuando fueron colocados, digamos, en medio, a 15, 20 y 25 grados Celsius,
versus el aislado wild type internacional, que es el B05.10, que se utiliza como control positivo, y aislados sensibles nacionales a fenhexamida. ¿Qué vemos aquí? Este es el crecimiento miceliar en milímetros. Vemos que no hay diferencia, que la mutación, el cambio de fenilalanina por serina o por isoleucina no infiere un costo metabólico al hongo, porque presenta el mismo tipo de crecimiento que los aislados sensibles. Sin embargo, valina sí que infiere un costo metabólico. Y nosotros pensamos que debe ser tanto el cambio estructural de esta proteína que el hongo sobrevive muy poco. ¿Ya? También vemos que la agresividad de los mutantes y de los aislados sensibles a fenhexamida es diferente. Aquí podemos ver se hizo un análisis sin herida, se hizo una inoculación en bayas sin heridas, perfectas, con pedicelo incluido, se inocularon y se mantuvieron a 20, aquí, y 0 grados Celsius. Y se inocularon con los aislados serina, valina e isoleucina. Y fíjense que a 20 grados Celsius, los aislados mutantes predominantes son muy significativamente superior en la agresividad, en la virulencia, que los aislados sensibles y que el aislado valina. Y que el aislado valina a 20 grados Celsius es inferior. No se diferencia del aislado sensible, pero es levemente inferior. Ahora, si analizamos estos resultados a 0 grados Celsius, todos estos mutantes son más agresivos que el aislado sensible. Y qué importante, que también no se los voy a mostrar como gráfica, pero me van a tener que creer que generalmente mover los aislados resistentes a fenhexamida es mucho más difícil. Está relacionado con que genera resistencia a multidroga, no hay costo metabólico, son más agresivos y crecen igual que los aislados mutantes. Ahora vámonos a las carboxamidas. Boscalid fue la primera que se introdujo. Afectan la succinato dehidrogenasa. Se han, introducido nuevas carboxamidas, la mayoría de ellas en mezclas, como el fluapiran pirimetanil, el adipidin fluioxonil, y también algunas solas, como isofetamida, que es el Kenya. El riesgo de generar resistencia aquí un poco es de medio a alto, no es medio nomás. Y el modo de acción, el blanco, sería esta enzima, y al bloquear esta enzima, lo que hace, inhibe el transporte de electrones, por lo tanto hay menos energía, afecta la respiración. Aquí tenemos en forma esquemática cómo está representada esta enzima, ¿ya? Estas 4 subunidades, que está en esta membrana mitocondrial interna, afecta la respiración, dijimos. Entonces se va a afectar el cambio de succinato a fumarato. Ya me puse más difícil, ya, hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Qué es importante? Que aquí hay muchas mutaciones en distintos puntos, y las que se han detectado en Chile son el cambio de prolina por leucina en la posición 225, el cambio de histidina por arginina en la posición 272, y también en la misma posición el cambio por tirosina, leucina y valina. Hay algunas otras también que están en proceso de identificación actualmente. ¿Cuáles son las que predominan en Chile? Estas son las que nos interesan, ¿cierto? Sería el cambio en la posición 272 de histidina por arginina, que es la mayor, y un poco menor de tirosina, y el cambio en
prolina por histidina. De estas tres, la más agresiva es la P225H, esta. Y en uva bien terminada, como la gráfica que les acabo de mostrar para fenexamid, prácticamente no serían tan agresivas. Serían tan agresivas como los aislados sensibles. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué es importante? Saber qué mutaciones tenemos, porque hay algunas que son controladas con estas nuevas carboxamidas y hay otras que no. Y se dice, por ejemplo, que aquí, en el caso del fluopiran, sería el cambio por tirosina es hipersensible, por lo tanto las controlaríamos todas. Pero el cambio por arginina, que sería el H272R, que es moderadamente resistente a Boscalit, es solo fluopiran sensible. Es sensible nomás. ¿Ya? Y en cambio, si tuviéramos, nosotros ya la detectamos también, Bernardo, la H272L, esta es altamente resistente a Boscalit, y fíjense que a fluopiran es moderadamente resistente. Entonces necesitamos saber un poco más que el S50. Ahora, otro aspecto importante, y que también está en revisión, en publicación, es que predios altamente resistentes a fenexamid son generalmente más sensibles a carboxamida y viceversa. Entonces es muy importante conocer un poco más qué pasa con esa resistencia. Aquí, en forma rápida, señalar crecimiento micelial de mutantes y sensibles a Boscalit. Los sensibles internacionales, el B05, los nacionales, y aquí podemos ver que, digamos, la gran mayoría de las mutaciones presentan un crecimiento muy superior a los aislados sensibles, ¿ya? El único que es más o menos similar a los aislados sensibles, al internacional al menos, es el cambio de histidina por tirosina. Y eso se ve aquí. Aquí vean ustedes el que más predomina en Chile, que es el cambio por arginina, donde está la flecha roja. Vean la cantidad de crecimiento micelial, mucho mayor, ¿ya? Tirosina crece mucho, pero más que crecer, yo diría que más que crecimiento micelial, se va en esporular, mucha esporulación. Y nos vamos a la P225L, que gracias a Dios tenemos poca, lo mismo que esta otra, que es el cambio por leucina en la posición 272. Fíjense que hay mucha formación de esclerosis. O sea que si tuviéramos de esta, tendríamos que tratar de eliminarla lo antes posible porque sobreviviría. Tiene mayor capacidad de sobrevivencia. ¿Ya? Eso es bastante importante. Ahora, ¿qué otro aspecto es importante tener en cuenta con los mutantes resistentes a carboxamida? Generalmente, cuando se da una mutación en la P225, por ejemplo, cuando se da la P225H, la H272 desaparece. Y viceversa. Generalmente en floración partimos con mucho H272R y terminamos, de acuerdo al programa que hayamos realizado, con mayor cantidad de P225H. ¿Ya? Y con respecto a la agresividad de los mutantes, podemos ver que en una uva bien terminada sin herida, aquí tenemos la P225H en rojo, la arginina, la H272R en morado, aquí está la H272L P225L y las H272I y L. A 20 grados Celsius sí, podemos decir que la única que tiene una agresividad menor que los aislados sensibles es el cambio de prolina por leucina. Y que todos los demás, al menos, presentan una agresividad similar a los sensibles y muy superior serían los dos mutantes predominantes en Chile,
el P225H y H272R. Pero, si nos vamos a uva bien terminada, manejada bien en post cosecha, fíjense que solo una, y no hay mucha diferencia, con el aislado sensible, solo la P25H presenta una mayor agresividad. Las otras son muy inferiores, así que por eso es que muchos productores dicen, Marcela, pero, o las mismas empresas, Marcela, pero si ese productor llegó bien, claro, llegó bien, porque con el valor S50 nosotros no podíamos decir si podía llegar bien o no. O sea, que no es lo mismo que predomine una u otra mutación. Por lo tanto, no es suficiente, ¿cierto? No podemos descartar una molécula en base a este valor. Se requiere conocer a qué está asociada esta pérdida de sensibilidad para poder diseñar un programa acorde a la población predominante. Y para ello, los avances en biotecnología y biología molecular, incorporadas a otras ciencias del saber como la fitopatología, se han transformado en importantes herramientas para diagnosticar la presencia de fitopatógenos y la sensibilidad de estos a las moléculas fungicidas. ¿Por qué? Porque son mucho más certeros, más confiables, más rápidos y nos dan una oportunidad. Y aquí hay algo bien importante. Aquí nosotros partimos con este proyecto que generó, digamos que financió Venture Crop Science, y que permitió crear el laboratorio de fitopatología frutal y molecular. Posteriormente, tuvimos el apoyo de Innova Chile, de Corfo, y ahí ya empezamos con los análisis moleculares a través de qPCR. Posteriormente, Corfo no nos dejó solos y nos siguió apoyando para generar la plataforma de sensibilidad online a botricida, en donde se pudo saber cuáles eran las frecuencias y la importancia de las distintas sensibilidades. Y en el penúltimo proyecto, en el cual fue muy importante porque nos permitió diseñar programas de control medioambientalmente sustentables según sensibilidad a fungicidas base, determinadas por qPCR múltiple y HRM, y la incorporación de fungicidas no residuales. Contamos con el apoyo de la mayoría de las empresas existentes en el mercado. Así que cuando salió el aviso, nunca lo voy a olvidar, fue un 31 de diciembre del año 2015, estaba preparándome para el año nuevo y veo en el correo que salen los resultados de ese proyecto, de ese concurso, y no salía nunca el nuestro, o sea que ya me empecé a preocupar. Y lo primero que salió en ese caso fue, digamos, empezó a aparecer Bayer, BAF, empezó y no salía nunca esto, porque estaba como centrado al medio. Y cuando ya empecé a ver a Fe Fruta en ese agro, ya empecé a ver el título. Fue un proyecto muy importante que terminamos en el 2018 y que nos permitió seguir avanzando en esta línea. Y llegar, digamos, mediante este proyecto, al tomar muestras, llevar estas muestras al laboratorio, hacer análisis de recuperación, pasar a cultivo monoconidial o monospórico. Una vez que teníamos este cultivo monoconidial, incremento de biomasa para llegar a extraer DNA. ¿Ya? De aquí a todo este proceso llevamos como un mes. Y a veces un mes y un par de semanas, una semana. Y todo este proceso, desde extracción del DNA, análisis, para identificar los genotipos o qué tipo de mutación era el que predominaba en esa población, en un gran número de aislados, nos demoramos mucho. Este tiempo era solamente 24-48 horas, pero de aquí a acá era mucho. O sea, si al productor le decíamos el resultado cuando ya había aplicado en Vero, ¿ya? Y puede que las poblaciones ya hubieran reaccionado a esa aplicación de Envero. O sea, con esos análisis en floración, podíamos saber qué tan difícil iba a ser, cómo deberíamos estar
para proteger en vera precosecha, y con los resultados que se hacían al aislar desde valla y hacer todos estos análisis, podíamos decirle, mira, seguramente lo que más va a predominar en tu población al inicio de la siguiente temporada va a ser este tipo de población. Muy tarde. ¿Ya? Lo que sí era importante, que por unidad de tiempo, por rapidez, por confiabilidad y por ser tan certero, es muy superior a los análisis bacteriológicos tradicionales. Por lo que yo les mencioné, no son 15 días, no son 30 días, no son más días. La idea de nosotros es tener ese resultado 48 horas de haberlo colectado. Y esto es lo que es el proyecto FIA, código PID 2020-0208, que fue aprobado este año, que nos va a permitir entregarle al productor la información 48 horas después de haber tomado la muestra. Y que él decida mañana lo que tiene que aplicar. O sea, lo que nosotros llamamos saber ahora para aplicar mañana. Esto creemos que va a ser un gran, importante aporte, primero para todos los uveros, para los productores de uva de mesa de exportación. Posteriormente lo vamos a replicar y vamos a seguir trabajando. Tenemos mucho ánimo para arándanos y otras especies frutales. Y bueno, yo esto les mencioné y vuelvo a reiterar, o sea, nosotros hemos disfrutado mucho con este trabajo, amamos lo que hacemos, así que no sé cuánto tiempo más, mamá, voy a seguir trabajando. Estos son nuestros alumnos destacados, que estoy muy agradecida por todos ellos. Gran parte está formando empresas muy importantes que dicen relación y han seguido nuestra línea como Diagnofruit, como Héctor, y varios otros más la seguirán. Muchas, pero muchas gracias.